Buenas tardes, profesora. Hoy hablaremos sobre un tema que marcó un antes y un después en la historia de la reforma agraria. Este proceso fue impulsado en el año de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado con la idea de transformar por completo el campo peruano. Su principal objetivo para acabar con los grandes latifundios y dar la tierra a quienes realmente la trabajan. De esa manera buscaba construir una sociedad más justa y equilibrada en zonas rurales. Sin embargo, surge una pregunta al respecto, si fue realmente beneficiosa o no la reforma agraria. En este trabajo sustentaremos los aspectos políticos, económicos y sociales y si fue, bueno, y sus partes negativas y positivas. Y es que al final, más allá de las cifras políticas, Perdón, pero más allá de las cifras políticas, también debemos recordar que una nación crece cuando quienes la cultivan también cosechan oportunidades. Ahora daré paso a mi compañero que hablará sobre el impacto político. Ya. Buenas tardes, profesora. El aspecto político de la reforma agraria. El aspecto político de la reforma agraria en el Perú estuvo marcado por el cambio del poder en el campo y la búsqueda de la justicia social. Desde los años 30, distintos gobiernos reconocieron la necesidad de redistribuir la tierra, pero no se concretó por las fuertes influencias a los grandes hacendados y la falta de decisión política. En la década de 1960, el presidente Fernando Belaúnde Terry promovió una primera ley de la reforma agraria, aunque de manera limitada, pues aún predominaba el poder de los terratenientes. Sin embargo, fue el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado en 1969 quien llevó a cabo una reforma profunda y radical. Política en esta medida rompió con el poder de la oligarquía terrateniente, que habiendo denominado la economía y la política del país desde la independencia. En el Estado se convirtió un nuevo actor político dominante en el campo controlado de la producción agrícola mediante cooperativas y empresas asociadas, aunque se buscaba empoderar al campesino en la práctica del control político pasó el gobierno, lo que limitó a los participantes reales a los trabajadores rurales. Durante los años 80, con el retorno de la democracia y la crisis económica y la reforma agraria, perdió fuerza política. Muchas cooperativas se desintegraron y surgieron conflictos sociales, además de movimientos campesinos y exigían mayor apoyo, autonomía y reconocimiento. En conclusión, el aspecto político de la reforma agraria representó una transformación profunda del poder en el campo peruano, significó el fin del dominio de los grandes hacendados y el fortalecimiento del Estado en el actor político central y el inicio de una nueva etapa, la participación campesina, aunque con resultados desiguales y dificultades que marcaron la década siguiente. A continuación doy pase a mi compañero. Bueno, desde el punto de vista social, la reforma agraria significó un cambio profundo en la vida rural del Perú, ya que uno de los principales logros fue mejorar el acceso a la tierra para muchas comunidades campesinas que durante siglos habían sido marginadas. Esto no solo les dio seguridad sobre sus medios de subsistencia, sino que también fortaleció su identidad y sentido de pertenencia. Además, la reforma puso fin a formas de explotación laboral, ya que eran muy comunes en los latifundios, como el peonaje o los contratos abusivos, y fomentó la creación de organizaciones campesinas, como la Confederación Nacional Agraria, que buscaban defender los derechos de los beneficiarios, ya que en general fue un paso importante hacia una mayor equidad social, al reducir grandes desigualdades que existían en las tendencias de la tierra. Sin embargo, también hubo desafíos importantes, ya que muchos beneficiarios no contaban con los recursos ni con el conocimiento técnico ni con la infraestructura necesaria para aprovechar al máximo las tierras que recibieron. En algunos casos, la fragmentación de las parcelas afectó la productividad y la competitividad,
además de que la reforma no vino acompañada de suficientes servicios públicos, como es la educación, la salud, lo que limitó a su impacto en la calidad de vida. Bueno, ahora doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? En mi caso, estoy hablando del ámbito económico. La reforma agraria tuvo también impactos positivos como negativos en el ámbito económico para el Perú. En el aspecto positivo, tuvimos lo que fue una reducción del poder oligárquico, que significa que eliminó la aristocracia rural mediante la distribución de tierras, haciendas, ya que menos del 2% de propietarios controlaban más del 80% de tierras agrícolas. Esto trajo consigo lo que viene a ser el reparto de tierras, la que viene, bueno, generó oportunidades de producción independientes, así como también la creación de cooperativas, que permitió el acceso colectivo a recursos. Asimismo, otro impacto positivo que tuvo la reforma agraria en el ámbito económico fue el inicio de la modernización e institucional rural. Esto quiere decir que mediante un incremento fuerte en la inversión pública en la infraestructura rural, buscó integrar, en este caso, el campo a la economía nacional. Es así que en este tiempo, en estos años, se desarrollaron grandes proyectos de irrigación, tanto en la costa norte y sur. Estos proyectos fueron grandes, tales como Chirapiura, Tinajones, Majes y las Pampas de Olmos. Así como en el aspecto económico hubieron impactos positivos, también vieron aspectos negativos, tales como una caída drástica de la productividad agrícola. Esto se produjo ya que se eliminaron los incentivos de inversión privada y se reemplazaron por la gestión empresarial, por las cooperativas. Estas cooperativas fueron mal administradas por los campesinos. Es por ello que tuvimos una caída en la productividad agrícola, aproximadamente un 17% negativo en la década de 1970. Asimismo, la ausencia de asistencia técnica y financiamiento, en el caso del nuevo campesinado, quien era propietario, enfrentó un escenario adverso. Tenían las tierras, sin embargo, no tenían ni el capital ni el conocimiento para poder hacerlas producir eficientemente. Es por ello también de que el Estado, en este caso, se endeudó por los bonos agrarios, quienes el Estado repartió estos bonos a los ex hacendados, a los dueños de las ex haciendas. Sin embargo, al repartirlas las haciendas entre el campesinado, estos al no tener el conocimiento de cómo hacerlas producir y mantenerla, tanto la tierra como la maquinaria, es que trajo abajo consigo todo lo que es la asistencia técnica y las cooperativas mal administradas. A continuación, mi compañera. Bueno, pues en conclusión, mi postura es que la reforma agraria fue beneficiosa en sus intenciones políticas y sociales, pero limitada o incluso problemática en su dimensión económica, por fallas de implementación y estructurales que impidieron que cumpliera plenamente con sus objetivos ambiciosos, ¿no? Como en lo político, que la reforma quebró estructuras oligárquicas, democratizó la propiedad rural y centralizada y militar, claro, que debilitó su legitimidad en algunos casos, ¿no? Y en lo económico, el efecto fue mixto. Algunos campesinos mejoraron su acceso a recursos, pero la caída de la productividad, la gestión ineficiente de las cooperativas y el escaso acompañamiento impidieron una transformación positiva sostenida. En base a lo social, la reforma tuvo impacto simbólico fuerte, mayor equidad, dignidad y protagonismo campesino, pero la falta de servicios públicos integrales y las limitaciones en apoyo a los beneficiarios impidieron que esas mejoras sociales se profundizaran de manera uniforme, ciertamente. Muchas gracias.